Cambio de argumento informativo y ahora la más cordial bienvenida al ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, José Ramón Cosío. Doctor, ¿cómo estás? Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás? Oyendo tu informe, muy preocupante, efectivamente, qué barbaridad. Oye, pero yo me quedé más preocupado después de leerte ayer. Uno siempre supone que las guerras las ganan los buenos, pero ¿y qué pasa si las ganan los malos, José Ramón? Fíjate que estando, como dices tú, en este momento de la posverdad, donde se nos oculta la información, yo creo que tenemos que cambiar un poco, déjame decirlo así, la narrativa y preguntarnos por lo que realmente está pasando en el país, no por lo que el presidente nos dice que está pasando en el país. Entonces, yo la pregunta que me hago, desde luego, es una pregunta retórica, es ¿y qué pasa, o qué pasaría más bien, si las delincuencias organizadas y todos sus socios de distintos niveles financieros, políticos, militares, etcétera, ganaran esto que en su momento se le llamó la guerra contra el narcotráfico y que en otros sexenios ya no se ha llamado guerra, pues ya se ha llamado lucha o combate o alguna otra expresión de este tipo de confrontación? Imaginemos simplemente que ganan. Desde luego no va a haber un armisticio, no va a haber una marcha, no va a haber un desfile como el que se suele hacer cuando se triunfa en una guerra, no va a haber unos acuerdos. Lo que va a haber es una ocupación territorial y la sustitución o el incremento, porque ya hay mucho de esto, de la sustitución de las actividades que realiza el Estado por las delincuencias. El derecho de piso será un equivalente, un sucedáneo de los impuestos. La protección será un sucedáneo de los derechos, se dirá qué productos se pueden vender y cuáles no, y a qué precio, como si tuvieran una condición de monopolio, y así sucesivamente. Creo que de verdad tenemos que cambiar esta narrativa de minimización que está llevando a cabo el presidente y su gobierno para decir, oiga, preguntémonos las cosas con un poco más de seriedad. Y si ganaran, nada más hipotéticamente, ¿cuál sería la condición de todos nosotros, del Estado mexicano, de las empresas, de la vida, de todos nosotros? Creo que esta es la forma de verlo, y también desde ahí me parece que es otra forma de entender el profundo y el rotundo fracaso que ha tenido el presidente, su gobierno, todo su movimiento, que lo acompañan en estas tareas en cuanto a la política de seguridad nacional, esta idea locuaz de los abrazos y de los no balazos, etcétera, pues que no está obteniendo ningún Bueno, los balazos los recibió una niña en una autopista en Morelos, José Ramón. Exacto, y hace unos días una masacre en otro lugar, y después los choferes de los autobuses baleados, y así podemos ir haciendo los recuentos de todos los días. Entonces creo que la forma de entender la gravedad de las circunstancias no es seguir con esta minimización de los datos, insisto, porque teníamos en cifras oficiales alrededor de 110,000 personas desaparecidas, y de repente estamos hablando de 12,000, después de que se hicieron todos los cambios en la Comisión Nacional de Búsqueda, y así podríamos ir cambiando los distintos elementos, pero creo que lo que nos tenemos que dar cuenta es de esta extensión, de esta presencia, y ya no solo para el gobierno del presidente López Obrador, que ha sido un fracaso completo en todas estas materias, sino para las campañas electorales, para saber lo que queremos escuchar como propuestas y lo que nos debemos exigir como ciudadanos al momento de exigir nuestro voto. Ya no es solo hablar del pasado, que se puede hablar mucho y mal, sino también pues tener una expectativa de futuro, que nos están planteando, que no nos sigan diciendo que es una delincuencia minimizada, no es una solo delincuencia, que existe desde luego y es muy grave, esta delincuencia, digamos, cotidiana, sino ya es una delincuencia mayor que está ocupando espacios territoriales, insisto, del Estado mexicano, y está sustituyendo funciones del Estado por funciones de la delincuencia. Pues yo, más que retórica, la veo como una pregunta perturbadora. Digo, cuando los turistas no pueden entrar a Bonampak, cuando las autopistas no son controladas, todo eso, tú dices, bueno, ¿y quién manda aquí, no? La capacidad de imponer orden es el elemento mínimo que se le puede, digamos, plantear a un gobierno. Recuerdo que en algún momento la Suprema Corte habló como del mínimo vital. Cuando tú no tienes un gobierno, José Ramón, que te garantice el que haya transporte público y te diga, no importa, la Guardia Nacional lo va a llevar, le va a dar un aventón. Yo me pregunto, bueno, ¿y a partir de qué
hay o se empieza a dar la lógica fundamental del pacto de delegación de los soberanos, el soberano le entrega el poder a alguien para que administre las cosas públicas, ¿no? Efectivamente. Ese mínimo vital no se cumple. Claro, y es una imposición de normas, y esto creo que es muy importante recalcarlo, querido Leonardo, es una imposición de normas que han sido establecidas mediante procesos democráticos, porque alguien puede decir, es que la aplicación de la ley es desde luego un acto autoritario. Pues no, porque esas normas han sido establecidas por nuestros representantes electos desde hace muchos años democráticamente. Muchas de esas normas han sido construidas por Morena y sus socios, y consecuentemente tienen toda la legitimidad para ser impuestas. Si las normas dicen que una persona debe ser sancionada con tal o cual pena por haber cometido tal o cual delito o haber realizado tal o cual conducta, yo no veo dónde está lo autoritario, lo violento, insisto, cuando estas disposiciones se han establecido mediante procesos democráticos, y lo que corresponde pues es simple y sencillamente, déjame decirlo con esta expresión, darle una voz, darle una visibilidad también a esa expresión democrática mediante la emisión de estas normas, estos actos de autoridad, pues que tienen que introducir un orden con fundamento democrático otra vez para toda la vida cotidiana de todas las personas que habitan este país. Entonces, si ya dicen que garantizar el transporte público es un acto autoritario, pues apaga y vámonos. Oye, te retengo un minutito porque me pareció desconcertante también que la secretaria de Gobernación desclasificara una carta que le manda a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, prácticamente diciéndole que la presunción de inocencia pues sale sobrando y que habría un peligro para el Estado si en este caso se revisara la situación de estos militares que finalmente el Poder Judicial ha determinado que pueden enfrentar su poder en libertad. Pues mira, sí yo leí la carta y me pareció como a ti una carta perturbadora. En primer lugar, hay que recordar que la ministra es presidenta de la Suprema Corte y del Consejo. Si hubiera querido referirse a ella en relación con un tema de jueces, pues se debió haber referido a ella como presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y no de la Suprema Corte. En segundo lugar, no entiendo muy bien, estoy aquí otra vez señalando las cosas sarcásticamente, qué pensaba la secretaria que iba a hacer la ministra, darle una instrucción a sus juzgadores. Oiga, me lo refunde en la cárcel a los señores. Exacto. Porque eso le conviene al gobierno. Exactamente, este es un acto, una situación en donde pues a través de los conductos legales pues la Consejería Jurídica podría hacer llegar un documento para que se agregara al expediente. Yo entiendo que todos los jueces reciben a distintas autoridades para escuchar sus puntos de vista. La Fiscalía General de la República también tiene la posibilidad de apersonarse en juicio. Es decir, hay una cantidad amplia de medios procesales para poderlo hacer. La tercera cuestión, que es muy delicada, es poner el nombre, el rango, la posición de estas personas que están incorporadas a las Fuerzas Armadas. O sea, me parece que es una revelación de datos que se hace en un comunicado que después se da a conocer, no necesariamente en la carta a la ministra presidenta, más allá de sus errores técnicos, pero sí dar a conocer en la luz pública el nombre de las personas que están allí sometidas. Y después son integrantes del, digamos, el poder, el jefe de la administración pública pide casi que los mantengan en la cárcel. Que a mí me sigue pareciendo monstruosa esa idea de que pues enfrentar el proceso no en prisión es algo que el gobierno actual considera pernicioso, José Ramón. Sí, nos condenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos con toda razón en un par de asuntos, tanto por el arraigo como por la prisión preventiva oficiosa. Nunca discutió nadie la prisión preventiva provisional. Si efectivamente consideraban que estas personas, que desde luego tienen la presunción de inocencia a su favor, debieran haber enfrentado sus procesos bajo la prisión preventiva, pues tendrían que haber argumentado en lo que ya sabemos, peligrosidad, posibilidad, riesgo de fuga, algunos otros elementos, pero dirigirle eso a la Suprema, a la presidenta, como si la presidenta fuera a tomar el teléfono y ordenarles, pues sí son unas prácticas gravísimas. Y por otro lado, con todo respeto, no es entender
de verdad no entender nada del principio de independencia que priva en los órganos jurisdiccionales. Ahora, no les gusta la resolución, pues están también en todo su derecho, tendrían que estar promoviendo entonces los recursos jurídicos para que efectivamente estas personas enfrentaran su proceso sometidos a esta privación de la libertad y pues nada más, pero sí creo que ha sido uno de los actos más reveladores. No solo es el error técnico, sino revelan los trasfondos mediante los cuales se quieren manejar las cosas, ¿no? Imagínate la tranquilidad para la tropa, decir, no hombre, tu jefe te va a defender, usted entámbelo y ya veremos, porque políticamente así le conviene al gobierno. No deja de ser una cosa absolutamente, bueno, pues reveladora. José Ramón, te mando un gran abrazo. Gran abrazo, Leonardo, muy buenas noches para todos. Gracias.